Bien, buen día con todos. Mi nombre es Isaac Benjamín Medina Reyes. Soy miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador de la ciudad de Manta. Y en este día tengo la oportunidad de estar juntamente con mi amigo y hermano en Cristo, Eduard Roldán. Y en esta noche, en este día voy a hacer una entrevista, ¿no?, con él referente a la materia métodos de investigación. Y bueno, pues mi hermano Eduard, díganos ustedes un pequeño resumen, ¿no?, antes de empezar la entrevista: su nombre, a qué iglesia pertenece y el tiempo que tiene como pastor. Y buenas noches, Isaac. Fue un gusto de poder ser parte de esta entrevista, ¿no? Tengo desde el 2010 pastoreando la iglesia Alianza El Porvenir aquí en la ciudad de Manta. Para mí es un honor y es un privilegio poder servirle al Señor de esta manera como pastor, ¿no? Y mi nombre es Eduard Roldán. Tengo ya 14 años sirviendo al Señor aquí en la obra, y para mí ha sido un privilegio poder servir al Señor. Bien, Eduard, una de las preguntas que quisiera que me ayudaras en este día es: ¿qué te inspiró en forma personal a ti para ser pastor, lo que eres ahora? Buena pregunta, ¿no? Mi mayor inspiración fue: yo soy hijo de pastor, ¿no? Mi padre pastoreó 40 años la iglesia Dios es Amor en Ayacucho, ¿no? Y por lo tanto yo veía el trabajo que él hacía, ¿no? Y eso para mí fue una inspiración, una motivación de poder llevar también un pastorado, ¿no? Y gracias a Dios he tenido el llamado, digo, porque lo he hecho hasta el día de hoy con mucho amor, sirviendo al Señor en todo lo que hacemos en el ministerio y en nuestra comunidad. Bien, Eduard, en tu experiencia personal, ¿cómo describirías tu llamado ministerial? ¿Cómo describo mi llamado? Mi llamado fue, me acuerdo bien, un 11 de febrero del 2010. Estaba pastoreando el pastor David Gutiérrez, ¿no?, en aquel tiempo, ¿no? Y él tuvo que, por motivos personales, viajar a Guayaquil, y nos quedamos en nuestra iglesia sin pastor. Entonces yo me acuerdo que en esa ocasión fuimos a la oficina del pastor Freddy Pico Delgado, ¿no?, en la cual vivía en ese tiempo en el Chorrillo, ¿no? Ahí tenía su oficina. Fuimos el cuerpo de diácono en aquel lugar, porque yo era parte del cuerpo de diácono. Entonces fuimos, y yo me acuerdo en aquel día que el pastor Freddy me dijo: Eduard, asume tú hasta que podamos encontrar a alguien. Y para la gloria y honra de Dios, sigo aquí todavía. Amén. Qué excelente respuesta. Algo que no sabía de ti, ¿no? Eso es algo que te conozco, pero es algo que no sabía de ti. Bien, bueno, esta pregunta es bastante como que difícil y complicada, pero vamos a hacer. ¿Cuáles son los mayores desafíos que has tenido que enfrentar en tu ministerio como pastor? Excelente. Miren, el mayor desafío que yo tuve en aquel tiempo, vuelvo y repito, en el 2010, cuando me pusieron como anciano encargado de la iglesia, en aquel día mi desafío fue: ¿sigues trabajando en lo secular o tomas el desafío de pastorearle al Señor en la iglesia? Y yo tomé ese desafío, y para mí ese fue un desafío grande. ¿Por qué? Porque tuve que dejar el trabajo en el cual yo trabajaba para dedicarme a la obra del Señor desde aquel día, ¿no? Y ese fue un desafío que yo lo vi un desafío grande, en el cual tuve que tomar una decisión: servir a Dios o seguir trabajando en su lugar. Pero mi decisión fue servir a Dios, depender de Él. Desde aquel día el Señor me fue fiel y ha sido fiel durante todo este tiempo. Me ha podido suplir a mí y a mi familia. ¿Cómo equilibras tu vida personal, tu familia, tu hacer diario, con tu vida ministerial? Muy buena pregunta, ¿no?
Muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo lo equilibra? Verá, por ejemplo, la Sagrada Escritura nos dice todo tiene su tiempo. Por lo tanto, hay tiempo para el ministerio, en la obra del Señor, y hay tiempo para la vida secular de uno. Entonces, por lo tanto, este es un tiempo en el cual uno toma el tiempo que debe de honrar al Señor, ¿no? Y luego también el tiempo que uno debe de hacer sus cosas. Bien, Eduardo, ¿qué mensaje consideras esencial para la iglesia de hoy en día? Excelente pregunta esa, Isaac. De verdad que, bueno, yo considero uno de los mensajes esenciales aquí es el mensaje de salvación. Las Sagradas Escrituras dicen que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Entonces, el ser humano tiene que arrepentirse para poder alcanzar la salvación. Y este es un tema muy interesante, un mensaje en el cual necesitan las iglesias que se predique el Evangelio. Juan el Bautista lo enseñó en su tiempo, hace más de 2000 años. El Señor Jesucristo también lo hizo, ¿no? Hablando del arrepentimiento, ¿no? También le enseñó a los discípulos que hablaran del arrepentimiento. Y hoy en día nos deja a nosotros como liderazgo, como líderes, que sigamos anunciando el Evangelio del arrepentimiento para que la gente pueda llegar a ser salva. ¿Cómo has visto la evolución de la iglesia en estos últimos años? La evolución en estos últimos años he visto mucho el crecimiento, en especial la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Es una iglesia en la cual ha crecido mucho en número y ha crecido espiritualmente. Ha crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque usted más que nadie también conoce que tenemos misioneros en otros lugares para que el mensaje pueda llegar a la gente, ¿no? Entonces la iglesia en estos tiempos ha crecido mucho. Hay mucha gente que ha alcanzado la salvación. Una pregunta muy importante. ¿Qué papel juega la oración en tu vida diaria? Esta pregunta es muy buena, ¿no? Muy buena, ¿no? ¿Qué papel juega la oración en mi vida? Yo pienso que la oración para mí es lo primordial, ¿no? Yo siento y lo veo que es como si me falta el aire, ya no puedo respirar, me voy a morir, ¿no? Así yo veo la oración. La oración para mí es muy importante. En el momento que dejo de orar, mi vida baja, ¿no? Mi acercamiento al Señor mengua. Entonces, por lo tanto, la oración es muy importante en mi vida, ¿no? Para mí la oración es algo primordial. Debe ser lo primero en cada persona, la oración. Algo importante, ¿no? ¿Cómo te preparas para predicar cada semana, para preparar un mensaje? Bueno, en la iglesia en la cual estoy pastoreando ahora, tengo 3 mensajes en la semana, ¿no? Martes, viernes y domingo, ¿no? Entonces, desde el día lunes, ¿no? Yo inicio en oración, pidiendo la guía al Señor Jesucristo para que Él pueda guiarme a buscar el tema, viendo la necesidad que tiene la iglesia, ¿no? Y por lo tanto el Señor me da ese tema, y cuando ya tengo el tema yo empiezo a preparar el mensaje, ¿no? Y el día viernes más o menos yo ya he terminado el mensaje, ¿no? Inicio lunes y más o menos viernes yo voy terminando. El día sábado yo lo vuelvo a estudiar. ¿Por qué? Porque quiero llevarle un mensaje a la gente que llegue a las personas, a las ovejas a las cuales uno pastorea, ¿no? Y por lo tanto, el día domingo que voy a llevar el mensaje, ya en el momento que voy a predicar, tengo claro el mensaje que voy a predicar. Y por lo tanto, así más o menos elaboro yo el mensaje para compartirlo con la iglesia. Bien, aquí hay una pregunta importante, ¿no? Todo cristiano tiene un versículo bíblico. El mío en lo personal como que viene pasando de historia en historia.
A mi papá le gustaba, como pastor, que también fue pastor mi papá, le gustaba el Salmo 23. Y por experiencias que hemos vivido, pasó a ser mi versículo favorito en situaciones difíciles. Lo repito, es algo que lo aprendí de niño, lo repito. ¿Cuál es tu versículo favorito? Excelente, excelente. Bueno, hay varios versículos, pero en uno que a mí es mi favorito es Juan 3:16, ¿no? Este para mí es un versículo que llegó el Evangelio, que llegó la palabra a mi vida, ¿no? Cuando él dijo, cuando el versículo nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En aquel momento, la persona que estaba compartiendo conmigo la palabra, él me leyó ese versículo, ¿no? Y me dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo lo miré de esta manera, ¿no? Yo lo miré este versículo porque de tal manera amó Dios a Edúbal. Y eso a mí me impactó y por eso es mi versículo favorito. Y esa es la razón de que este versículo sea favorito para mí, porque lo veo que me estaba hablando a mí el Señor cuando me dijo, porque de tal manera amó Dios a Edúbal. Bien, no sé si en tu tiempo que llevas aquí en la iglesia no ha habido ninguna persona interesada en estudiar el seminario. Nadie ha visto que ha sentido el llamado. Sí, yo he visto ahora, tenemos un joven, tiene 24 años, se llama Jonathan Lino, ¿no? Él tiene en nuestra iglesia 3 años pasaditos aquí, ¿no? Porque vino de la iglesia Libertad, por allá de Libertad, de Salinas más acá, ¿no? De allá vino él y yo le pedí en aquel día que llegó la carta para poderlo aceptar aquí y el pastor Luis me la dio. Entonces, por lo tanto, este chico yo le veo como que tiene un llamado, pero siempre le ha detenido los recursos, o sea, le ha detenido estudiar lo económico porque no lo tiene. La iglesia ha querido ayudarle, pero a veces no hemos tenido cómo poderle ayudar. Sí le hemos ayudado en unos módulos que ha estudiado, sí, pero sabemos que en el seminario se necesita un poquito más de recursos. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que sienten un llamado al ministerio? A esos jóvenes que sienten un llamado, mi consejo es este: si usted ve que tienen un llamado, obedezcan ese llamado, ¿no? Porque la obediencia trae bendición, ¿no? Y eso me ha llegado a mí y eso me ha hecho poder llegar hasta donde estoy, porque he obedecido. Cada día lucho para obedecer a mi Señor. Y a ustedes jóvenes yo les animo a que si tienen un llamado, obedezcan ese llamado. Bien, Eduardo, yo quisiera cerrar con una pregunta como que fuera de todo esto que hemos estado hablando, sobre el llamado, sobre tu vida diaria, ¿no? En tu tiempo que estuviste estudiando el seminario, ¿alguna anécdota de ese tiempo que llega a tu mente y te recuerde algo que haya pasado, que lo lleves siempre presente? Bien, quiero contarle una de las anécdotas que tuve en el seminario. Y por cierto, con Isaac tuvimos el primer semestre y el segundo semestre. Y luego él se nos retiró por no sé qué pasó. Pero una de las anécdotas es esta, que en una ocasión me dejaron una tarea y esa tarea yo no la entendía por ningún lado. No la entendía, que yo empecé desde el lunes a estudiar. Yo lloraba, el Señor es testigo que yo lloraba porque no entendía esa materia, no entendía esa clase que tenía que hacer y nos mandaron a hacer una tarea y yo no la podía hacer. Yo me acuerdo que era lunes, martes y yo seguía con el Señor en las noches. Yo le decía, Señor, ¿para qué me llamaste a esto? ¿No? Y yo decía, Señor, pero ¿por qué? Si tú me pusiste en esto, ayúdame a esto, a poder hacer esta tarea. Me acuerdo que era miércoles y recién empecé a hacerla y empecé a hacer la tarea, escúcheme, pero había una duda en mí. Yo cada vez que estaba haciendo la tarea yo decía, esto no está bien, esto no está bien. Yo me acuerdo que el día jueves terminé la tarea, ¿no? Y el día jueves yo estaba en mi casa, ¿no? Y en la tarde pasó un pastor
y yo le conté al pastor lo que estaba sucediendo, ¿no? Por cierto, no era de la alianza, era un pastor. Ya, entonces, por lo tanto, yo le conté a él lo que estaba, que no entendía esta materia, que no entendía esta clase que tenía que hacer. Por lo tanto, él me dice, yo te ayudo, esto está fácil. Me dijo así, y yo vengo y me puse a hacerla con él. Como en hora y media me ayudó a hacer la tarea. Y yo entonces estaba contento porque ya tenía la tarea, ¿no? Entonces yo vengo y me acuerdo clarito esto. Llevé las 2 tareas a Puerto Viejo el día sábado al seminario, porque teníamos clase el día sábado. Entonces, antes de clase, yo me acerqué al pastor Ramón Vélez, presidente del distrito de aquí en Manaví. Entonces, me acerqué a él y le dije, le conté lo que me estaba pasando. Y yo me acuerdo clarito que así hizo el pastor. Cogió las 2 enseñanzas que le di yo, la mía y la que me ayudó el pastor, y cogió la del pastor y la dañó así. Y la dañó. Y me dice, Duval, presenta la tuya. Tú más le crees a el pastor que a Dios, me dijo. Y yo vengo y me acuerdo claro que presentamos la lección y me pusieron 10. Y de ese día aprendí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ha sido una anécdota muy importante. La verdad que Dios siempre tiene la primera palabra y también la última, porque no podemos dejar a Dios a un lado en cada cosa, en cada situación que nos pase, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Dice un versículo en la Biblia que Dios debe ser nuestra roca firme en cualquier situación que esté pasando. Bien, Duval, yo te agradezco por este tiempo de haberme dedicado para poderme haber ayudado con esta entrevista y bueno, pues para mí es un gusto saber que hemos podido tener este tipo de conversación referente a, no a lo secular, sino a tu ministerio, ¿no? Han pasado 14 años desde que fuimos compañeros y ahora ya estás ejerciendo como pastor. Yo te felicito y que sigas adelante, ¿no? Dios sigue dando pautas en tu ministerio y bueno, pues si Dios presta vez y no pasa nada, pues poder en algún momento poder ser colegas y eso Dios lo demuestra así. Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco. Gracias a ti, Isaac, por darme la oportunidad de poder aportar en tu lección que necesitabas y esperemos que sirva de algo, en especial para los jóvenes que nos están viendo. Amén. Muchas gracias.